El cursillo que usted está comenzando es un estudio de la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Colosas. Es un estudio de la carta a los colosenses. Lo importante en este cursillo es que usted aprenda y entienda el significado de esta carta. Hay un mensaje muy importante para todos nosotros en esta carta. Hay muchas enseñanzas esenciales para la edificación de la iglesia y para la defensa del Evangelio de Cristo. Así que el primer requisito para este cursillo es que lea en su propia Biblia, en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los colosenses al menos 2 veces. No quiero que empiece a estudiar este cursillo, antes de leer la carta al menos 2 veces. Así que espero que ahorita empiece a leer la carta a los colosenses. Cuando ya la ha leído 2 veces, entonces puede seguir estudiando. Pero lo primero que debe hacer es leer la carta al menos 2 veces. Supongo que si usted sigue escuchando ahorita, es porque ya leyó la carta a los colosenses al menos 2 veces. Las instrucciones sobre el estudio de esta carta creo que son muy claras. No obstante, quiero enfocar el número 8. No debe estudiar con demasiada prisa. La tendencia parece de muchos alumnos es de tomar el cuestionario y empezar a contestar preguntas. Pero este cursillo contiene mucha enseñanza doctrinal y práctica, y espero que usted lo estudie bien antes de contestar las preguntas. Y espero que no conteste las preguntas de acuerdo al conocimiento o las ideas que usted ya tenía antes de recibir este estudio. Espero que conteste conforme a lo que va aprendiendo de su lectura de la carta a los colosenses, de escuchar esta explicación grabada y de leer y estudiar cuidadosamente el estudio impreso y todas las referencias bíblicas que se contienen en este estudio. Conteste conforme a lo que va aprendiendo, a menos que usted encuentre algún error en el estudio. Entonces, por supuesto, usted no debe contestar conforme a este estudio hecho por un ser humano que es falible, que comete errores, y fácilmente usted puede encontrar algún error en este estudio impreso. Así que siempre debe basarse en la palabra de Dios. Pero no quiero que empiece a contestar preguntas de una vez sin estudiar y al menos considerar las ideas presentadas en esta grabación y en el estudio impreso, leyendo siempre como texto principal su palabra de Dios, especialmente la carta a los colosenses. Esta carta a los colosenses es una de varias que el apóstol Pablo escribió cuando estaba en la cárcel en Roma. Debemos entender que esta congregación de la Iglesia de Cristo en Colosas no fue establecida directamente por Pablo, porque él dice en el capítulo 2, versículo 1, se refiere a ellos como personas que nunca había visto, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que se trata de una congregación que Pablo no había conocido personalmente hasta el momento de escribir esta carta. No obstante, cuando Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso, según Hechos capítulo 19, versículo 10, todos los que estaban en Asia oyeron el Evangelio. Y es muy probable que fue durante este período de tiempo, siendo Colosas una ciudad de la región de Asia, que fue durante este período cuando Pablo estuvo en Éfeso, que la ciudad de Colosas también fue evangelizada. Y sabemos, según el capítulo 1, versículos 6 y 7 de la carta, que Epafras fue aquel que les había enseñado la palabra de Dios. Él les había enseñado el Evangelio
a los cristianos, a las personas en esta ciudad de Colosas, para que ellos se convirtieran en cristianos. Epafras entonces había visitado a Pablo cuando estaba todavía en la cárcel en Roma y le había contado acerca de la situación de la iglesia del Señor en Colosas, y parece que por este motivo Pablo les está escribiendo este mensaje inspirado. Ahora, en la primera página de la información de introducción de este estudio, usted encontrará el principio de un bosquejo de la carta. En el transcurso de este cursillo, usted tendrá que memorizar este bosquejo. El propósito de esto es muy sencillo. Es para que usted tenga en mente, memorizado, los conceptos principales, el mensaje principal de esta epístola. Y fácilmente, al tener necesidad, podrá encontrar la porción de esta carta que corresponda a una necesidad de un hermano para responder a un error doctrinal o para edificar a la iglesia del Señor o para ayudarle en la preparación de un mensaje para predicación pública. Así que debe comenzar aprendiendo de memoria la introducción de este bosquejo. Únicamente la introducción, capítulo 1, versículos 1 al 8. Los dos puntos son sencillamente la salutación, capítulo 1, versículos 1 y 2, y B, Pablo da gracias, capítulo 1, versículos 3 al 8. Una de las preguntas que tendrá que contestar sobre la introducción de Colosenses es de llenar los espacios necesarios para completar esta parte del bosquejo, la introducción, capítulo 1, versículos 1 al 8. Y así poco a poco en el transcurso del cursillo iremos aprendiendo de memoria todo este bosquejo. Por el momento quiero repasar con usted las ideas más importantes presentadas en este bosquejo y por tanto las ideas más importantes presentadas en la carta a los colosenses. La primera sección que estaremos estudiando es la sección doctrinal, que presenta desde el capítulo 1, versículo 9, al capítulo 2, versículo 7, la preeminencia de Cristo. Esto también es el tema de esta carta, la preeminencia de Cristo. En esta porción, en esta sección doctrinal, vamos a encontrar una oración especial que el apóstol Pablo hizo para el crecimiento espiritual de los cristianos en Colosas. Y luego veremos que Cristo es exaltado como preeminente. Especialmente veremos la preeminencia de Cristo en la creación y en la iglesia del Señor, en el capítulo 1, versículos 15 al 23. Y luego veremos la relación de todo esto con el ministerio del apóstol Pablo y con el servicio que cada uno de nosotros debemos rendir para la edificación de la iglesia del Señor. La segunda sección principal de esta carta es la sección polémica, o sea, la sección para defender contra la doctrina falsa. Y es Cristo es la respuesta a la doctrina falsa. El capítulo 2, versículos 8 al 23. O sea, prácticamente todo el capítulo 2 trata de las doctrinas falsas que se estaban presentando en Colosas y la manera de responder por medio de Cristo a todas estas doctrinas falsas, incluyendo la filosofía, el judaísmo, la adoración de los ángeles y el ascetismo que estaremos considerando al llegar a esta porción de la carta.